tenerlos aquí presentes. Bueno, mi nombre me presento brevemente, después el equipo ponente que va a estar facilitando también este webinar se va a presentar. Mi nombre es Carlos Moreno, soy el director del área de consultoría. Y bueno, les queremos comentar que Impacta Consultora, aparte de ofrecer capacitaciones y consultoría, pues estamos muy enfocados a los objetivos de desarrollo sustentable para fomentar el bienestar de las personas dentro de las organizaciones, tanto de las personas como en el entorno, ¿no? Entonces, ustedes que son personas que están dedicadas a la seguridad de las personas y de las operaciones, pues nos da mucho orgullo tenerlos aquí presentes. Y bueno, hemos llamado a este webinar los 4 pilares para sostener una cultura de seguridad dentro de las organizaciones, porque pensamos que lo más importante sobre nuestra experiencia y lo que vemos en la industria es el sostener la cultura, ¿no? Si bien podemos tener acciones concretas de cómo mejorar que las personas utilicen sus EPP, o podemos hacer proyectos también para mejorar alguna condición insegura. Lo importante es que dentro de la empresa o la organización donde nosotros trabajemos, pues haya cierta cultura que permita que todas las personas estén involucradas y enfocadas en la seguridad, ¿no? Que todos tengamos ojos y que todas las personas involucradas, al ver algo que está en una condición insegura, le comenta al compañero, y eso se logra a través de capacitación y formación que hoy en día vamos a estar compartiendo con ustedes. Así es que bienvenidos y bienvenidas, y espero que les guste el webinar. Así es que le doy la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos, un placer, sumando a las palabras de Carlos, darles la bienvenida. La idea hoy va a ser compartir cómo trabajamos nosotros lo que es la seguridad basada en comportamiento en los diferentes tipos de organizaciones. Como ustedes van a ir viendo, somos un equipo multidisciplinario de profesionales enfocados a fortalecer a las personas en esta temática tan delicada de que es la seguridad, ¿no? ¿Qué sería sin seguridad? ¿Qué pasa, no? Todos estamos muy cercanos a las consecuencias que puede tener y que tienen los accidentes, que obviamente no se pueden erradicar por completo, pero sí se pueden evitar en su gran mayoría atendiendo a los comportamientos. Así que bueno, un gusto tenerlos, y esperamos que les sea de utilidad lo que veamos hoy. También les vamos a estar presentando lo que es la certificación que manejamos, y bueno, eso por mi lado. Si quieres, María José, presentarte. Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas. No mucho más que decir de lo que han dicho mis compañeros. Soy María José Pinza y voy a estar acompañándolos también aquí un poquito introduciendo qué es esto de la seguridad basada en comportamientos, que como vimos ahí les hicimos una encuesta a todos los que se suscribieron a este webinar, y la mayoría no sabía, conocía un poquito, pero no sabía lo que era. No sé si Seba, ¿quieres presentarte brevemente antes de comenzar? Así ya nos conocen un poquito a los 4. Sí, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sebastián Lillo, trabajo en el área de mejora de procesos, así que, bueno, he tenido experiencia en lo que es implementación de sistemas de gestión, un poco también metodologías de mejora continua, el método de seguridad basada en comportamiento, así que nada, un agrado de estar hoy y poder hablar sobre esta temática. Eso. Gracias, Seba. Bien, entonces, como les comentábamos un poquito, vamos a trabajar y vamos a contarles, en base a la experiencia que hemos tenido en distintos, a lo largo de los años, en distintas empresas, cuáles son lo que vemos nosotros como los 4 pilares fundamentales para sostener, que como decía Carlos, la importancia de sostener la cultura de seguridad. Que no sea que viene a una capacitación o hacemos alguna experiencia y todo precioso, la gente se compromete, se motiva, y empiezan a pasar los meses y empieza como a bajar la motivación. O también pasa que desde la misma organización se empiezan a ver como otros puntos como de más relevancia o más importancia, como producción a veces, que obviamente es súper relevante porque bueno, hay que vender, hay que producir, tiene que funcionar la empresa,
¿no? Pero bueno, como sin descuidar, cómo generar ese equilibrio y ese compromiso sostenible en el tiempo. Bien, entonces, los 4 pilares, que ahora se los voy a nombrar y vamos a empezar a profundizar, es, primero, la metodología de la seguridad basada en comportamientos, o sea, basar nuestra seguridad en el cuidado, en la atención y en revisar cuáles son los comportamientos que estamos teniendo. Bien, entendiendo que ahora vamos a ver que la mayor cantidad de accidentes que ocurren son humanos. Después vamos a hablar con Carlos, van a revisar estrategias y políticas de seguridad, que también muy importante, toda esa parte. Metodología de mejora continua, que también es lo que nos ayuda a ir revisando y mejorando, ¿no? Que no solamente, bueno, generamos un planteamiento, un modelo, una metodología, la llevamos adelante y bueno, siempre va a haber que estar mejorando, revisando, optimizando lo que estamos realizando. Y facilitación de equipos, que también lo vemos como una súper herramienta y estrategia. En general, lo que hemos visto también que todas las personas que trabajan en seguridad, los prevencionistas, los gerentes, encargados de seguridad, saben lo que tienen que hacer, tienen todo el conocimiento, las estrategias, las metodologías, pero hemos visto mucha como falencia o falta de herramientas en cómo facilitar ese proceso, facilitar las charlas de seguridad, cómo hacerlas interactivas, cómo lograr el compromiso, cómo conectar con las personas para que entiendan todo esto que queremos transmitir. Entonces también ese pilar lo vemos como súper relevante y es uno de los pilares fundamentales también con los que nosotros trabajamos. Entonces, como les contaba, en las encuestas que le hicimos a ustedes mismos, que después les voy a decir que, bueno, la OIT también dice lo mismo, o sea, la mayor cantidad de accidentes que ocurren en las organizaciones es por distracciones humanas, o sea, por errores del ser humano. Bien, y no está muy alejado de la realidad, porque, si puedes avanzar, Lu, te pido por favor. Errar, como vemos, errar es humano, ¿no? Que lo hemos visto en dichos, ahí como sociales, pero según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el 90% de los accidentes se deben a factor humano. Y de este 90%, el 99% se podría prevenir. Bien, entonces, primero como sacarnos ese peso de encima de que, bueno, somos humanos y el humano no es un ser perfecto, entonces van a ocurrir errores. Pero si nos ponemos desde ese planteamiento de que nos vamos a equivocar, entonces cambia como el enfoque y ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer si sabemos que nos podemos equivocar? ¿Qué condiciones podemos generar si sabemos que nos vamos a equivocar? Si sabemos que no todos los días vamos a estar con nuestra atención súper alerta, que si sabemos que todos los días no vamos a estar con la súper motivación, entonces, ¿qué podemos hacer? Y desde ese planteamiento, ¿no? Ahí es como donde aparece la metodología de la seguridad basada en comportamientos, que también, de acuerdo a la encuesta que les hicimos a ustedes, el 66,7% no conocía. Por eso les vamos a contar ahora un poquito de qué es esto de la seguridad basada en comportamientos. Primero, ¿de dónde viene el término? Scott Geller es un líder estadounidense, que fue la primera persona como que habló de esto de traer la seguridad a los comportamientos. Bien, y también otra persona que trabajó mucho con este término y lo fue desarrollando es Dan Peterson, que escribió aproximadamente 17 libros de seguridad, y uno de los más conocidos es La gestión de la seguridad, un enfoque humano. A partir de estos años fue cuando se empezó a hablar como de que la seguridad ya no era solo algo como técnico, sino que influía mucho el comportamiento humano en la seguridad de las personas. Entonces, ¿qué es la seguridad basada en comportamientos? Ahora, Lucy, puedes avanzar. Bien, es una metodología proactiva. ¿Proactiva por qué? Porque involucra a todos los participantes, desde los cargos más altos hasta los más bajos, y propone influir positivamente en las actitudes de las personas, ¿bien? Con el objetivo, obviamente, de reducir los accidentes. Pero esto es súper importante, influir positivamente en las actitudes, ese es como el objetivo. Esta metodología tiene un enfoque en promover los comportamientos seguros, promover lo positivo que se genera en las actitudes y comportamientos de las personas, más allá de resaltar lo negativo, que muchas veces, y ya aquí los invito como a pensar, cuando estamos en las organizaciones, en los lugares que hay que tener como que estamos expuestos a riesgos,
los letreros, toda la cartelería, siempre invita a como el prohibido hacer, no hacer tal cosa, ¿no? Creo que lo más positivo que podemos ver es como qué equipos de protección personal tenemos que usar en esa área. Todo lo demás es como prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Funcionamos, ¿no? Es como nuestro enfoque está en lo que no se puede hacer. Esta metodología nos invita a pensar en lo que sí hay que hacer. Entonces, por ejemplo, toda la cartelería de esta metodología nos invita a promover los comportamientos positivos, que es lo que sí te invitamos a hacer, que es lo que sí esperamos de ti. Bien, y se basa en estos tres pilares que también es identificar los comportamientos propios y los del equipo, o sea, es una invitación a observarnos, a ser más conscientes de qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces es una invitación a mirarnos y a evaluar cómo nos estamos comportando, cómo estamos accionando nosotros y nuestros compañeros. Y a partir de eso fomentar y reforzar los comportamientos seguros, o sea, valorar lo positivo que se hace, corregir claramente lo que no está bueno, lo que hay que mejorar, pero el enfoque principal está puesto en los comportamientos positivos, ¿bien? En lo que sí es seguro y sí es preventivo. Y a partir de ahí, trabajar en disminuir los comportamientos riesgosos. Esa es como la base de la metodología. Y también trabaja con la teoría tricondicional del comportamiento, que me parece súper interesante también, porque muchas veces también se sobrecarga como al trabajador, y dice que esta metodología dice que hay que enfocarse en 3 áreas para que el trabajador realmente pueda trabajar de forma segura, que es poder trabajar seguro, que ahí nos habla de las condiciones del trabajo, ¿no? de que el espacio sea seguro, que cuente con las herramientas adecuadas, ¿no? que el espacio esté también limpio, ordenado. Después, saber trabajar seguro, o sea, que cuente con el conocimiento, con la formación, con la expertise para poder realmente realizar esa tarea. Y tercero, querer trabajar seguro, que aquí nos habla de la actitud y del comportamiento de la persona, ¿no? Tener esa motivación, ese compromiso para realizar y también nos habla de un autocuidado personal, ¿no? Que tampoco es algo que se habla mucho en seguridad, que es como, bueno, ¿cómo me cuido? ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me hago responsable yo de mi vida finalmente? Bien, ¿y por qué enfocarse en los comportamientos? Bueno, porque son hechos objetivos, o sea, es como sacar una foto, es metí la mano a la máquina, ¿no? Es me expuse a, no sé, cierta radiación, me expuse a, no sé, algún polvillo, a olores, no sé, la máscara, o sea, son cosas concretas que podemos observar y analizar. Son aplicables a tareas específicas, nos permite analizar, como dice ahí, nuestras acciones y actitudes de manera constructiva. Vamos a ver más adelante que esta metodología también nos invita esto de analizar, rever, generar mejoras, pero siempre desde un lado constructivo, ¿no? Se realizan muchas auditorías, que se hacen equipos que auditan. ¿Por qué? Porque es muy, que nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos dentro de una tarea, dentro de alguna acción, a veces, ¿no? Como se dice, cuando somos el árbol ahí, no podemos ver todo el bosque. Entonces, que venga una mirada externa, que sea un compañero, un jefe, un supervisor, y vea desde afuera algo que quizás yo no me estaba dando cuenta lo expuesta que estaba a algún peligro, está buenísimo tener otras miradas. Bien, pero siempre trabajar y cultivar de que sea de manera constructiva. También la observación y el revisar los comportamientos nos ayuda a recolectar indicadores, y a partir de eso podemos ver qué es necesario cambiar, ¿no? A dónde es necesario poner nuestra atención, y fortalecer la cultura de prevención y seguridad en la empresa. ¿No? Esto claramente ocurre cuando se generan auditorías, pero después se trabaja en base a esas auditorías. La idea no es que todo lo que analizamos quede archivado en una carpeta, guardado ahí, como bueno, realizamos la auditoría, cumplimos. No. Después hay que dedicar tiempo a analizar y a estudiar eso que vimos ahí y trabajar en base a ello. Y otra cosa importante es que trabaja con la tríada que veíamos ahí, la pirámide anterior, es transversal. O sea, no es algo porque muchas veces se sobrecargan como a los trabajadores, que son como los que están en la primera línea ahí expuestos al peligro, que claramente son los que más se tienen que cuidar, pero tiene que estar involucrado en esta nueva cultura los supervisores, los jefes y los gerentes, que muchas veces también vemos, o sea, lo vimos nosotros en las empresas,
que claro, al trabajador se le obliga a usar todos los equipos de protección personal, pero el gerente se va a dar una vuelta por la planta y no lleva el casco, no tiene los zapatos de seguridad, entonces dice, claro, como predicar con el ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es súper importante que gerentes, supervisores y trabajadores estén realmente involucrados. Ahí es cuando realmente logramos construir una cultura. Y también que los trabajadores, todo lo que comuniquen hacia arriba sea tomado en cuenta. Capaz que no todo lo que solicitan va a poder ser cambiado, porque hay cosas que, bueno, requieren más tiempo, mayor inversión, pero sí como tener un espacio de escucha y que ellos se sientan como integrados a que cuando proponen mejoras, que son los que están ahí en primera línea frente a los riesgos, se sientan como una recepción cercana y que se van a tomar en cuenta todo lo que ellos están comunicando. Eso también es muy importante. ¿Qué aspectos considera la metodología de seguridad basada en comportamientos? Aquí voy a como nombrar lo más importante. Como les comentaba recién, el involucramiento de todas las jerarquías de la organización es clave, porque solamente se le exige al trabajador y no vemos cambios para arriba, no sirve de nada. Reflexionar juntos sobre los tipos de comportamiento también, o sea, esto que decía, hacemos auditorías, nos sentamos, y también la importancia de que la empresa dedique, o sea, destine tiempos dentro de la jornada laboral o como se quieran organizar, pero que hayan tiempos que no sea solo producción, y cuando tengamos tiempo vamos a dedicarnos a estudiar las auditorías. Cuando tengamos tiempo vamos a generar los cambios que se necesitan. O sea, desde las jerarquías, desde la gerencia, tiene que venir la importancia de que, a ver, vamos a separar cierto tiempo semanal o mensual o quincenal para analizar, para generar este proceso de mejora continua y avanzar en todo lo que estamos trabajando, porque si no, ahí es cuando deja de ser sostenible. Se genera una capacitación, o viene un asesor externo, o un proyecto interno, trabajamos, fortalecemos, nos motivamos, y después, a lo largo del tiempo, pasa 1 mes, 2 meses, y deja de tener relevancia, deja de ser importante porque ocurren cosas, porque ocurren imprevistos, y entonces ya esa horita que le dedicábamos cada 2 semanas, la terminamos destinando para, bueno, nos organizamos la próxima semana y empezamos a correrla y deja de ser relevante y empieza como a decaer esta nueva cultura que estábamos intentando sostener. Entonces, dedicarle, como bloquear ese tiempo en la agenda y que, bueno, esto tiene importancia y vamos a empezar a generar esta cultura con, no sé, 2 horas cada 15 días, por decir algo. Fortalece la comunicación asertiva, también se trabaja mucho, y de hecho la formación que nosotros hacemos, hay módulos destinados específicamente a trabajar la comunicación. ¿Por qué? Porque es súper relevante, porque somos seres humanos, porque trabajamos juntos, porque necesitamos comunicarnos, y vemos también una de las grandes falencias, o sea, las personas, los líderes en seguridad, cuando tienen que comunicar las cosas relevantes, contenidos importantes, muchas veces no logran conectar con las personas. También hemos visto muchos prevencionistas de riesgo que no son parte de la organización, digo, que trabajen a horario completo, o sea, que a veces van 1 día, 2 días a la semana, entonces también se genera una resistencia, porque voy 1 día y los trabajadores no me ven todos los días, entonces vengo, tengo que dar órdenes, tengo que pedir cambios, tengo que pedir que se comprometan a generar cambios, que obviamente es por la seguridad de los mismos trabajadores, pero cómo conecto con la persona para que entienda que lo que estoy diciendo es relevante. Entonces ahí también trabajamos mucho en esto de la comunicación asertiva, cómo conectar con la persona, lograr el compromiso sin llegar solamente a dar órdenes. Promueve la generación de feedback constructivo y refuerzo positivo, también esos son como pilares, o sea que el feedback no siempre estar llamando la atención cuando hacemos las cosas mal, sino que promover, o sea, de hecho se enfoca mucho más en hablar de lo positivo, poner sobre la mesa lo positivo que se está haciendo, los comportamientos positivos que puedo observar. Y ahí empezamos a generar un cambio, ¿no?, en la cultura también de las personas, que todos empezamos a valorarnos lo positivo, y obviamente cuando vemos a alguien felicitando, todos queremos, es algo inconsciente que todos queremos que nos feliciten. Entonces empezamos a copiar esos comportamientos positivos. Y el feedback constructivo también, ¿no? Esto de reforzar y de decir cada vez lo que se está haciendo bien. Y también eso va en toda la cartelería. De hecho, nosotros estuvimos trabajando el año pasado con 2 empresas en las que trabajamos fuertemente en el cambio de la cartelería, ¿no? Todos los carteles de las zonas, de todo esto que estaba todo negativo, ¿no?, como les decía. Y cuando hicimos el cambio, ¿no?, y se apoya esta creación de la cultura, con el cambio, la cartelería, con una comunicación positiva,
reforzar lo positivo, lo que sí se espera, y también como enfocarse en el comportamiento que esperamos del trabajador, tiene un cambio como radical en el comportamiento de las personas, porque ya empiezan a ver y empiezan a impregnarse de lo que sí se espera de ellos, no todo como la prohibición. Nos invita a ser agentes activos de autocuidado y de responsabilidad ante la vida. También empezamos a hablar un poquito de cómo la importancia de cuidarme, ¿no? Más allá de que estoy todos los días expuesto a la misma máquina que me puede cortar un brazo, capaz que no pierde, que nos pasa, ¿no? Perdemos, bueno, en los primeros días me cuido, pero después ya sé que todos los días esa máquina me puede cortar el brazo y que no me la ha cortado, ¿no? Pero claro, si un día me la corta, me quedé sin brazo, o sea, no me hago volver a salir otro brazo. Entonces, cultivar el autocuidado, la presencia, la atención, hábitos seguros, y aquí vamos hasta, o sea, transversal, hasta dormir bien, ¿no? Como hablar de poner esos temas, generar campañas mensuales o trimestrales, de poner espacios para que se hablen de estas cosas, ¿no? De que, a ver, ¿cuánto estoy durmiendo? ¿Cuánto debería dormir para estar activo, presente durante mi jornada laboral? ¿Soy realmente consciente de los peligros a los que estoy expuesto? ¿Qué estoy necesitando? ¿Sé realmente lo que tengo que hacer para cumplir con esta tarea de una forma segura? ¿O me falta mejorar ciertas condiciones? ¿O capaz que me falta trabajar en mi actitud? ¿No? Entonces, como estar también renovando y trabajando en las distintas actitudes que se esperan. Educa y funciona como metodología de mejora continua también, porque si generamos después de las auditorías, del estar constantemente observándonos y ahí también trabajamos mucho nosotros cuando trabajamos de manera in company, no te estoy observando para molestarte, para juzgarte o para acusarte. Te observo para cuidarte. Yo también quiero cuidarte y nos cuidamos entre todos. Entonces, si veo, también trabajamos la comunicación interna con los compañeros. ¿Cómo te lo digo para que no te caiga mal? ¿Cómo te lo digo para que te des cuenta que te estoy cuidando? ¿Bien? Y empoderar a los operarios a ser proactivos y líderes internos. Porque también como que desarma esta pirámide de que solamente, y eso también está buenísimo para los que son líderes en seguridad, que esto de que sentir que tengo que estar siempre encima para que las cosas ocurran, o sea que cuando me doy la vuelta y salgo de la planta o del lugar de trabajo, se sacan el casco, dejan de cuidarse, ¿no? Tienen comportamientos inseguros. Esta metodología invita a que todos seamos agentes proactivos, que todos vayamos construyendo esta metodología y esta cultura de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a empoderar y a generar líderes internos, que son los mismos trabajadores, y a partir de eso, ¿no? El líder como que se saca un poco de peso de encima, de tener que estar siempre encima para que las cosas ocurran. Y eso les aseguro que empezamos a tener como equipos autónomos, y ahí es cuando realmente estamos creando esta cultura de seguridad. Cuando el líder siente que puede dar un paso atrás y las cosas siguen funcionando, las personas se siguen cuidando. Entonces, como les decía, el refuerzo positivo es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Que se trabaja aquí en la metodología. Busca fomentar hábitos y conductas seguras y preventivas, ¿no? También hablamos mucho de prevención, esto que les mostraba al principio, del saber trabajar seguro, querer trabajar seguro y poder trabajar seguro. El poder, sobre todo, nos habla de cuidar que el espacio sea seguro, que las herramientas sean las indicadas, que la zona de peligro esté delimitada, que ojalá hayan barreras, ¿no? Entonces, con todas esas acciones podemos ir disminuyendo y bajando la probabilidad de que ocurra el accidente. Porque volvemos al comienzo, ¿no? Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero si cuidamos, ¿no? Toda la experiencia al final preventiva, si generamos una experiencia preventiva, va a haber mucha menos probabilidad de que la persona, si se equivoca, por ejemplo, si se equivoca y había una barrera, hubo una barrera que lo salvó. Si se equivoca pero tenía un guante de seguridad, capaz que le salvó la mano o le salvó de la pérdida de mano, ¿no? Entonces, como apoyarnos en todas esas cositas que nos pueden tener, pues son como barreras que tenemos antes del accidente. Y también, lo ideal, como dice ahí, del refuerzo positivo, es generar lista de acciones, comportamientos y hábitos seguros. ¿Tá? Como hablar y construir con los mismos trabajadores qué serían hábitos seguros, qué serían comportamientos seguros, qué se espera de cada tarea, de cada rol, de cada puesto de trabajo, y eso construirlo con ellos mismos.
¿tá? Si nosotros podemos construir eso con ellos mismos, seguramente vamos a lograr un compromiso mucho más profundo. Ahí sí puedes avanzar, Lu. Bien, y aquí les mostramos, así como rápidamente, después les vamos a mostrar unos videitos, algunas de experiencias que hemos tenido con algunas empresas, y para que vean también como la forma en que nosotros facilitamos y cómo queremos cultivar también, y como que ustedes también empiecen a salir de esto del solamente el PowerPoint o la charla de seguridad breve 5 minutos, porque lo que vemos siempre es que las personas saben lo que tienen que hacer. En general, las personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen por exceso de confianza, etc. Entonces, nosotros trabajamos con una metodología que ahora más adelante Lucía les va a comentar, en la cual sea mucho más dinámica, más participativa, que invite a la interacción, que sea divertida, que nos ponga a prueba, que nos invite a desafiarnos, a reflexionar, y de esa forma lograr un compromiso y que se quede como grabado en la memoria de las personas a lo largo del tiempo. Bien, ahora sí le doy el paso a Carlos, que les va a hablar del segundo pilar. Muchas gracias, Cote. Saludos a las personas que acaban de llegar. Tenemos personas de diferentes ciudades y países, así es que bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Y bueno, vamos a hablar sobre el segundo pilar, que tiene que ver con las estrategias y la política de seguridad. ¿Por qué pienso, así como de manera resumida, por qué es importante definir un proyecto o una estrategia de seguridad en un proceso operativo? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en una empresa que hace unos meses pudimos ayudar a una empresa a lograr la certificación de la 45001, lo que nos damos cuenta y lo que promovemos dentro de los proyectos de seguridad es que es muy importante que la estrategia sea parte del equipo directivo que toma decisiones en la organización, ¿no? O sea, ahí María José les comentó sobre la importancia de las jerarquías, y es en la estrategia donde vamos a tener la visión del director, la visión del dueño de la empresa, para que sea parte del proyecto y que sea partícipe de las buenas prácticas que se van a lograr en cuestiones de seguridad. Entonces, hoy en día las empresas y las organizaciones y las personas mismas están buscando empresas donde puedan trabajar de manera segura, donde se sientan cómodas, donde se sientan que pueden crecer. Pero igualmente la motivación viene más allá de que las empresas también tienen que tener una visión hacia la parte comercial, hacia la parte de la venta de sus productos, sus servicios. Pues no podemos dejar a un lado la parte del bienestar de nuestra gente, ¿no? Y es ahí donde la estrategia nos va a permitir que desde la dirección se tomen decisiones, se busquen indicadores y objetivos para que después podamos tener un control y un seguimiento de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, una vez que yo tengo la metodología de seguridad basada en comportamientos, bueno, ¿cómo esa misma metodología me puede aportar a mi información para tomar decisiones? Entonces, aquí vemos que en la encuesta que les hicimos, pues hay mucha gente que sí le interesaría aplicar una estrategia, y hay muchas personas que también ya la están aplicando. Así es que mucho éxito a las personas que están promoviendo esto de las estrategias. Y otra cosa que les quiero comentar es que la política, o sea, con la estrategia vamos a tener la visión de la dirección, y la política de seguridad es la que nos va a permitir que todas las personas conozcan a través de algo, de un escrito y de una interacción y de un involucramiento de todas las personas, donde se define una política, donde tenemos que después capacitar y entrenar y comentar y estar todo el tiempo recordando esa política para que las personas dentro de la organización sepan la importancia que tiene que haber la seguridad y el cuidado en las operaciones, ¿no? Y esto también nos empieza a... Buenas tardes, Lorena, desde Uruguay. Muy bien. Y esto es muy importante para que nosotros tengamos claro que como dice aquí, ¿no? Nosotros trabajamos con conceptos de mejora continua y entendemos que la vida es una serie de oportunidades y decisiones. El hecho de que ustedes estén participando de este webinar
pues nos ayuda a entender que sí hay personas interesadas en el bienestar de las personas en las organizaciones, y eso nos da mucho aliento para seguir promocionando y promoviendo esto de la seguridad de comportamental dentro de las organizaciones. Entonces, básicamente, nosotros podemos cambiar para mejorar o podemos cambiar para empeorar. Entonces, lo que busca la mejora continua es que a través de esta estrategia, de estos objetivos y estos indicadores que nosotros pongamos en práctica, pues siempre estemos mejorando, ¿no? Siempre estemos con contacto bajado a tierra, ¿no? O sea, con información que nos ayude a tomar decisiones. Y todos debemos ser observadores de lo que está sucediendo, ¿no? Otro muy importante para cuando se pone en práctica una estrategia o se define una política es entender que tiene que haber una transición, ¿no? Tiene que haber un modelo del cambio, que promueva el cambio. Y para eso necesitamos el apoyo de dirección, que lo vamos a tener, porque cuando se define la política o la estrategia, el apoyo de la dirección va a ser parte de esa definición. Necesitamos el liderazgo participativo, tanto de los supervisores como los jefes y de todo el personal, y que tengamos esta visión compartida, que desarrollemos mejoras que ahorita Sebastián les va a comentar, y que estandaricemos un sistema que permita que las necesidades o las consultas del trabajador se trabajen y cumplan con este ciclo de una visión compartida de todas las personas que trabajan en la organización. Y claro, lo más importante es que también haya un facilitador, ya sea interno o externo, que esté también como una base fundamental del cambio, ¿no? Porque a veces lo que nosotros tenemos o detectamos es que cuando no se tiene un facilitador interno o externo, a veces hay cosas o necesidades o problemas que entre la dirección y el liderazgo de las personas a lo mejor no se detectan, pero cuando se tiene un facilitador que está analizando lo que está sucediendo de manera transversal, tú puedes empezar a detectar dónde hay falencias, dónde hay necesidades para mejorar. Muy bien, sigamos. Muy bien, entonces, como parte inicial de definir una estrategia, aquí voy a ser muy breve porque realmente para definir una estrategia y objetivos e indicadores tiene que haber un trabajo muy en serio y muy trabajado entre los líderes. Voy a mencionar una forma breve de cómo definir una estrategia, ¿no? Y para eso tenemos el análisis de contexto. El análisis de contexto lo que nos va a permitir es que a través de, por ejemplo, podemos utilizar la matriz FODA o podemos utilizar la matriz de partes interesadas, que son matrices que nos ayudan a identificar o hacer un diagnóstico de la situación actual de lo que está sucediendo en las operaciones, ¿no? Entonces, en el análisis de contexto, antes de definir una estrategia, necesito saber qué está sucediendo. Necesito saber cuál es la situación actual, que me digan los operarios, que me digan los jefes, que me digan los directores. Entonces, yo necesito como facilitador entender de manera transversal lo que está sucediendo, ¿no? Y que esta información me ayuda a utilizar la matriz FODA, como por ejemplo ahorita les voy a presentar, o la matriz de partes interesadas, para que después yo pueda tener claramente o entender cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de que queramos utilizar la matriz FODA, tenemos las cuestiones internas, que son las cuestiones que suceden en las operaciones, y las cuestiones externas, que son factores que también van cambiando, ¿no? Puede ser, oye, pues cambió algo en el gobierno que puede ponerme en riesgo yo como director, o como necesito también entender qué es lo que está pasando en el mundo internacional, en el mundo de legislación a nivel gubernamental en el país que esté. Necesito también trasladar lo que está sucediendo en las cuestiones externas, trasladarlas a la operativa también. Y la parte interna también es muy importante entender si hay cosas que están afectando, o vamos a suponer, hay un nuevo proyecto, hay una nueva máquina, hay una nueva licitación que se logró. Entonces, eso cambia el proceso productivo, necesitas espacios, necesitas lugares, necesitas instalar o poner en práctica una maquinaria que a lo mejor no se conocía. Entonces,
Ahí es importante este ejercicio de hacer como un diagnóstico, un contexto organizacional, hacerlo de manera práctica, de hacerlo cada 6 meses, de hacerlo cada 3 meses o cada año. Cada equipo define el lapso de tiempo en que hace un análisis de contexto. Pero es muy importante para reafirmar que si las estrategias que hoy en día, ustedes mismos lo saben, todos fuimos muy vulnerables ante la situación del COVID y ante la situación ahora de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Entonces, estamos alertas de lo que está sucediendo y así como estamos alertas, así debemos estar todos pensando en lo mejor de la organización, tomando buenas, sabias decisiones para el cuidado de la empresa, para el cuidado de las personas y el cuidado de la maquinaria y que podamos cumplir con los objetivos que tenemos en mente. Ahora sí, Lucía. Muy bien, entonces, dentro del FODA, pues como lo dije, ¿no? Tienes fortalezas, oportunidades y habilidades y amenazas. Una vez que tú las detectas y las pones en una matriz que en la próxima slide les voy a mostrar cómo tú puedes organizar las diferentes cuestiones que van saliendo a la luz, que después te permitan definir estrategias, ¿no? Entonces, en la próxima slide les voy a mostrar la matriz que les estoy comentando, donde, por ejemplo, entonces yo pongo la matriz FODA, entonces pongo la seguridad de las operaciones. De manera interna, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, y de manera externa, cuáles son las oportunidades o las amenazas a las que nos estamos enfrentando en cuestiones de seguridad. Una vez que tengamos detectadas, en la siguiente imagen les voy a mostrar cómo tú puedes, por ejemplo, combinar una fortaleza con una oportunidad y generar una estrategia de crecimiento. ¿Cómo puedes tú combinar una fortaleza y una amenaza para hacer una estrategia de defensa y lo mismo para hacer una de refuerzo o una de retiro? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una debilidad y una amenaza, pues eso tendría que no existir dentro de una operación. Tendríamos que eliminar todos los riesgos, todas las posibilidades de que algo genere un accidente. Y con esto, a medida de que nosotros inculquemos en la cultura de las personas el cuidado, el observar, el decir, oye, esta máquina no la conozco, no me siento capacitado para trabajar todavía en ella, y que levante la mano y mi supervisor, es que necesito más formación, necesito entender bien cómo funciona. Ok, vamos a hacerlo, vamos a capacitarte y que las personas se sienten siempre con la oportunidad de poder conversar de manera asertiva todas sus preocupaciones, ¿no? Bueno, entonces una vez que yo tengo este alineamiento estratégico, pues cuando ya defino las estrategias, ya sean de crecimiento o de defensa o de oportunidades, lo que vamos a hacer es que dentro de esa estrategia que se plasma en una oración o en un parrafito chiquito, bueno, entonces, ¿cómo voy a lograr esa estrategia? Es a través de la mejora continua, ¿no? Y ahorita Sebastián les va a comentar cómo podemos lograr tener metodologías de mejora continua enfocadas en esto que tiene que ver con la seguridad y con la alineación de los objetivos, ¿no? Entonces ya tengo la estrategia, defino un objetivo que tiene que ver, que ahí la definición del objetivo tiene que ver con la naturaleza de cada proceso, también tiene que ver con la capacidad que tú tienes de tener personas dedicadas a esto. O sea, no, hemos cambiado, hemos tratado de entender según la necesidad que hay en una empresa, según la cantidad de personas hay. Bueno, vamos a definir una estrategia, un objetivo y un indicador, porque entendemos que a lo mejor es una operativa pequeña y si le metemos mucha burocracia, muchas estrategias o muchos objetivos, hay que ser realistas, ¿no? También hay que decir, oye, este proceso, lo más importante es esta parte. Bueno, vamos a definir esta estrategia y este objetivo. O si es un equipo muy grande, pues pueden haber múltiples estrategias con diferentes objetivos y así sucesivamente. Pero lo importante es que lo que definamos como equipo lo entendamos como que que lo podemos hacer, que lo podemos llevar a cabo, y así tener el compromiso de las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya cuando tengamos la estrategia definida, la política de seguridad, como les comentaba, es lo que nos ayuda a transmitir a la gente de todas las áreas, de todas las jerarquías, de toda la organización, inclusive cuando tenemos personal externo, ¿no? Porque una de las grandes
iniciativas o de las grandes preocupaciones que hay hoy en día es que, bueno, yo tengo mi personal muy entrenado, muy capacitado, muy enfocado, pero luego vienen personas externas que vienen a hacer un trabajo en la empresa y no utilizan sus EPP, no, entonces el mismo trabajo, cuando llegan esas personas externas, oye, esta es mi política de seguridad, tú tienes que seguir con todos estos reglamentos, con esta política, y si yo veo que no cumples con alguno de estos puntos, pues te voy a tener que, de manera, como dice Cote, de manera positiva, te tengo que reforzar, te tengo que instruir, pero también depende, de, por ejemplo, del líder de la organización o del jefe de planta, decir, oye, yo no puedo tener a una persona que entre a mi fábrica si no entendió y firmó cuál es la política de este proceso, de esta operación. Entonces, tenemos que lograr el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, tener un marco de referencia para generar objetivos en un sistema de seguridad para los trabajadores, hacer cumplir qué temas legales y otros requisitos externos hay, y el compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos, ¿no? O sea, no se vale, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una política de seguridad, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando hago una recorrida, paso por la línea de producción y hay cables en el suelo, por ejemplo, o hay cables que están en peligro de que tú te tropieces o en peligro de que haya agua por ahí. Entonces tú dices, oye, pues está muy bien tu política, pero yo la verdad es que con 5 minutos que caminé por tu proceso me doy cuenta de muchos riesgos que cuando realmente se cumple no podemos trabajar con estas condiciones, tenemos que aplicar algo que mejore esta condición, ¿no? Cambiemos los pasillos, definamos un área de trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y después el compromiso de la mejora continua y la consulta y la participación de los trabajadores, que ahora Sebastián les va a hablar más a detalle. Muy bien. Bueno, ahora le doy palabra a Sebastián. Así que muchas gracias por su atención y ahorita nos volvemos a comunicar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, dependiendo de dónde estén. Un poco hablando sobre lo que es la mejora continua, sí, ahí, un poco ahí. ¿Cómo se relaciona un poco de lo que hablaba Carlos, las estrategias, los objetivos y la política, como un análisis de contexto, de dónde sale, digamos, el pensamiento de poner la seguridad, digamos, en la operación y cómo eso lo vamos a llevar a acciones concretas, cuando ya pasa a operación y entrar en un círculo de mejora continua en que las estrategias se puedan llevar a cabo a través de indicadores de seguimiento, e ir comparándolos continuamente con los objetivos que se plantearon. Es decir, si lo estamos cumpliendo o no, también tener un reforzamiento constante con las personas que participaron en esto, participación en consulta de los trabajadores, que una vez que ellos estuvieron involucrados en la parte operativa y en la decisión también de los objetivos que se plantearon, se van dando cuenta de cómo se van realizando las cosas. Eso también como que fomenta un poco el compromiso con esto, cuando los cambios realmente se van realizando, cuando los indicadores van subiendo, cuando hay sí un feedback, digamos, de las cosas que no salieron bien y por qué no, y se crea como un círculo de mejora continua, el ciclo de Deming, que lo vamos a ver un poco más adelante, en cual se planifica, se realiza, se verifica y luego se actúa en el caso de que no se hayan cumplido, digamos, los requerimientos que se han planteado, los objetivos. Bien, entonces un poco de lo que habla la mejora continua es la visualización de oportunidades, bien, basado en oportunidades de mejora por medio de participación y consulta de los trabajadores y de todas las partes interesadas, ya sea interna o externa, con una visión crítica de oportunidades en proceso y aplicando como un ciclo de mejora. La participación y consulta de todas las partes interesadas como campaña de integración es fundamental, digamos, para poder crear diferentes visiones sobre a lo que se pueda mejorar, ya sea en partes de la misma operativa o en partes de comportamentales, digamos, de la organización. Tener una visión crítica para detectar oportunidades de mejora en retroalimentación positiva,
¿tá? Es decir, también que se vayan dando este feedback positivo que decía María José, que no solamente como detectar como lo malo, o una vez que se hacen mal las cosas, como ir siempre como apuntando como a eso, porque también crea como un estado como de barrera en que después como que no quiere un poco fomentar, digamos, de decir oportunidades o que está mal, sino como de sí, como que sí se están dando las acciones de lo que estoy proponiendo, y eso sí se adquiere un mayor compromiso. Y el método de mejora continua a través de los indicadores que se van dando a través de los objetivos cuando se cuantifican, digamos, cómo lo vamos a cuantificar este objetivo que nos planteamos, es decir, minimizar accidentes o de repente un plan de capacitaciones con cosas críticas que se hayan visto. Si bien esta metodología es de mejora continua, también nos basamos como en una línea base que es, por ejemplo, normas internacionales en que sí nos plantean, por ejemplo, la evaluación de los riesgos. También, ¿no? ¿Qué tan expuesto, qué tan probable es estar ahí? ¿Qué acción vamos a tomar para disminuir a través de evaluaciones continuas de nuestros procesos y tomar acciones concretas? ¿Tá? Bien, como decía María José, ¿por qué nos vamos a enfocar en los comportamientos? Porque son hechos objetivos, porque son aplicables a tareas específicas, porque permiten analizar nuestras acciones y actitudes de manera constructiva. Bien, recolectamos indicadores para poder generar cambios positivos y fortalece la cultura de prevención y seguridad en la empresa. Por lo tanto, tener como hechos objetivos que nosotros veamos, digamos, los mismos procesos nos van a permitir cuantificar, digamos, en número, en porcentaje, qué tan efectivo está siendo este método. ¿Tá? En la medida de que nuestro indicador vaya aumentando, también se va creando como un compromiso, digamos, de todas las partes interesadas y se va creando como este círculo de mejora. Bien. Por lo tanto, uno de los objetivos que tiene la revisión de nuestro comportamiento para detectar oportunidades claves de mejora es disminuir los comportamientos inseguros, bien, aumentar los comportamientos seguros y reducir los potenciales accidentes. Esto se da también mucho en una vez que se adquiere como el compromiso de los participantes de seguridad, digamos, en toda la escala jerárquica. También se apunta mucho al autocuidado y entre los mismos trabajadores, es decir, que ellos mismos tengan la capacidad de detectar de repente comportamientos inseguros y se puedan cuidar, digamos, entre ellos, no solamente cuando esté un gerente, digamos, en el lugar o esté un supervisor, sino que también se tenga una capacidad de cuidado de la vida entre ellos mismos. Ya sea, digamos, viendo alguna oportunidad de mejora en la misma maquinaria o en la misma infraestructura que se pueda mejorar, o a nivel de comportamiento sin, digamos, como acusar o tener como esa imagen, sino de un cuidado general, digamos, de entre nosotros como compañerismo. Un poco lo que habla de esto mismo, cuáles son las barreras a veces que impiden un comportamiento seguro, de lo que hablamos, que son a veces personales, o son de sistema, o son de condiciones. Por eso hay que estar como es interesante esto, tener la visión de diferentes personas, porque nos van a ayudar como a detectar mayor cantidad de oportunidades de mejora. A niveles personales, a veces la falta de capacitación o percepción de bajo riesgo, o la cultura o capacidades físicas. De sistema a veces no hay procedimiento o no hay regla o no hay políticas, o de condiciones no hay diseño, no hay instalación o no hay mantenimiento o las modificaciones de la misma máquina o del lugar. Y un poco esto se relaciona a lo que se decía al principio, de lo tricondicional, a veces querer, poder, que esto sí se puede decir. Una vez que estas barreras se van mejorando, digamos, al máximo, la teoría tricondicional también se aumenta, digamos, es decir, si doy condiciones más seguras, ¿se entiende? Eso va a permitir que la persona quiera como trabajar más seguro y va a poder trabajar más seguro. Bien.
Por lo tanto, cuando se detectan todas estas oportunidades de mejora, de todas estas barreras a veces que impiden la seguridad, digamos, de comportamiento, se integra al ciclo de Deming, donde se toman todas estas oportunidades, se planifica, digamos, qué es lo que se va a hacer, ya sea detectado en alguna de estas tres barreras, para luego realizarlas, digamos, se ejecutan, se asignan recursos. Aquí también de repente hay cosas, oportunidades que se pueden manejar, digamos, en el momento y que no es necesario de repente la asignación de recursos. De ser así, también está bueno la integración de gerencia o de personas que se asigne, digamos, ya sea recurso humano o económico para poder realizar las mejoras. Posterior a eso, verificar, digamos, las mejoras que se realizaron, bien, por medio de ir a comprobar realmente si la mejora fue óptima o no. Y al actuar, digamos, si al verificar vemos que la condición sigue o aún sigue siendo insegura, bueno, ¿cómo lo volvemos a mejorar? Digamos, con la visión de todos los participantes de este ciclo de mejora. Bien, Lucía. Bueno, por eso también es importante que haya una persona, un facilitador, digamos, que ahora habla Lucía, que integre, digamos, todo esto y que lleve, digamos, estos equipos o la facilitación de la mejora continua y se pueda realizar, digamos, este círculo y tener constantemente el compromiso y como una buena energía frente a la seguridad, digamos. Gracias, Sebastián. Bueno, ahí me preguntan cuánto más dura. Va a durar 20 minutitos más en total. Bien, para los que, o quizás un poco menos. Bueno, sumando un poquito de lo que vienen diciendo los demás, una vez que se detecta, ¿no?, la importancia, eso es lo primordial, ¿no? Darnos cuenta de que hay que trabajar en la seguridad, de que no darnos cuenta solo a nivel dirección, sino que lograr, y acá viene lo difícil muchas veces, lograr que cada uno de los trabajadores se dé cuenta y haga algo actitudinal en sus comportamientos para prevenir, ¿no? Que sea todos embarcados en una misma misión. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los trabajadores y en general también los encargados de seguridad, si bien se tiene clarísimo lo que hay que hacer, los accidentes siguen pasando y las formas de transmitir, ¿no?, la importancia y cómo prevenir suelen caer muchas veces en lo mismo, ¿no? Entonces repetimos una misma capacitación 4 veces en el año, pero en realidad volvemos a decir lo que ya se sabe y muchas veces las personas van y lo escuchan por un lado y les parece interesante, pero bueno, no hay un cambio emocional en las personas. Es decir, lo escuchan, ven la importancia, pero no es algo que realmente los comprometa actuar, ¿no? ¿Les ha pasado? Seguramente sí, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros a través de la facilitación es innovar en las formas de comunicar a las personas y de involucrarlas con el tema de la seguridad. Para eso, evitar de que sea simplemente una presentación como las que se vienen dando normalmente, sino innovar y hacerlo atractivo, que las personas además lo tomen con entusiasmo, que se sientan parte, ¿no? También en la generación de este aprendizaje. Acá les voy a compartir, son videitos de 1 minuto y algo, para que puedan ver la forma en la que tenemos solo 2 videos, pero lo hemos hecho muchas veces, diferentes formas que encontramos para transmitir y generar de estas instancias de capacitación un evento memorable, un evento significativo, que realmente las personas sean movidas interiormente para hacer algo al respecto, ¿tá? Que no sea una capacitación más. Esperen que les voy a, ahí no sé si se escucha, voy a compartir. ¿Se escuchaba? ¿Sí? Bueno, sí, ahí va. Sí. Esto es en una empresa constructora. Tuvimos la oportunidad de hacer a través de juegos, de dinámicas, en las que lo que se buscó fue acercarnos hacia la emoción, ¿no? Ahí, por ejemplo, ellos tenían que construir un avatar, les generamos que le pusieran un nombre, que lo conocieran, y después cuando iban fallando en las actividades,
a propósito íbamos pseudo mutilando al avatar en un entorno positivo, pero que al final nos da el pie las actividades para reflexionar. Bien, ahí en cuanto a residuos, cómo clasificar, por qué hacerlo. La gente en este tipo de instancias pasa bien, lo disfruta, tenemos la atención plena, ¿no? Cuando los hacemos participar activamente, no hay nadie mirando el celular, no hay nadie pensando en otra cosa, porque tienen el deseo de lograrlo, ¿no? Mirar las zonas de trabajo, lo hicimos a través de una maqueta, ellos tenían que delimitar dónde seguro, dónde no, no se lo mostrábamos, sino que los hacíamos partícipes. A veces se generan debates, conversaciones, a mí me parece que por acá no, a mí me parece que por acá sí. Ok, permitir a todos pensar, ¿no? Ahí, por ejemplo, al avatar se le cortó un piecito porque habían actuado mal en una de las dinámicas, ¿no? Entonces, es en broma, pero después lo vamos conectando, ¿no? Con qué pasaría de verdad. ¿Qué pasa si me afecta uno de mis ojos? Si pierdo visión, ¿no? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en todos los sentidos de mi vida? ¿No? Entonces, bueno, ese fue uno, a los efectos de que son múltiples las posibilidades, y acá hay otro videito que también les compartimos. Acá lo que hicimos fue obra de teatro. Nosotros trabajamos con la pedagogía teatral para que justamente las personas puedan abstraerse y vislumbrar una situación que podría darse desde el humor al principio y a veces desde el drama, ¿no? Y después hacer la relación en qué pasa si no es un actor y fuera yo, qué pasa, ¿no? Poder verlo de una forma más interactiva, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las obras que hicimos en la que ellos también participan. Al final, que los actores terminan, les pedimos que ellos representen el que sí y cómo no, ¿no? Y la verdad, todo cierra para que sea un ambiente de aprendizaje, ¿no? A nadie, no aprendemos en un ambiente hostil, ¿no? Como decían mis compañeros, cuando me dicen que no, ¿no? Incluso los que tienen hijos sabrán, si les queremos enseñar algo y estamos enojados o estamos siempre diciendo lo que no se da el ambiente más propicio, ¿no? El autocuidado, hay una pequeña sesión de relajación, de meditación, que valoren, que no demos por sentado lo que tenemos, que podamos realmente conectar con la importancia de cuidarnos. Y hay algo que dijo Sebastián recién que me parece muy importante, y lo vemos permanentemente, es poder juntos, todas las personas, ¿no? Lo hacemos obviamente en sesiones de menos personas, pero poder juntos pensar en que el que yo te corrija a mi compañero si veo que no está con el EPP o que veo algo inseguro y lo digo, sea bien visto, ¿no? No sea visto como, pero esta persona quiere quedar bien con el jefe y por eso lo hace, sino poder poner en la mesa la importancia que está en cuidarnos entre todos, ¿bien? Que no sea un tabú, que al revés, sea el, ¿por qué no me avisaste que estaba utilizando el EPP incorrecto, ¿no? Que sea una responsabilidad, en inglés se le dice accountability, ¿no? Que poder lograr que entre todos se pueda generar este control, ¿no? Que también es un valor, ¿no? De cuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, son múltiples voy a pasar, esto ya fue, voy a pasar a la próxima. Estos son como algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, en nuestra certificación, que les vamos a presentar ahora, vamos a hablar de la técnica de la facilitación, ¿no? De esta metodología que lo que hace es que ustedes, en este caso, como encargados de seguridad o de los diferentes roles que tengan, sean facilitadores que permitan que las personas aprendan, incorporen, pero que realmente sean ellos el centro, ¿no? Que sea cada una de estas personas el centro y donde se pone la energía, ¿no? Poder actuar como un apoyo para que las personas descubran lo que es necesario que descubran. Es diferente decir, tienen que usar los cascos porque los tienen que usar, que facilitar una dinámica para que entiendan qué puede llegar a pasar, ¿no? Pero no lo obvio, ¿no? Sino lo otro.
¿qué puede llegar a pasar si no lo uso? Entonces que la persona lo use porque se dio cuenta de eso y no porque yo fui y se lo dije. Bien, entonces poder reforzar el compromiso desde que sea la persona la comprometida con la seguridad y no tanto por estar en un nivel jerárquico nada más, ¿no? Lograr este compromiso. Entonces, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para poder cumplir con esta tarea y que obviamente nosotros enseñamos y entrenamos a personas en hacerlo? Es acompañar los procesos, planear, habilitar, motivar, observar, como lo dijeron, vamos a estar observando, y guiar, ¿no? Esas son las competencias que el facilitador va a ir desarrollando. ¿Qué logramos con la metodología del aprendizaje experiencial, que es la que nosotros utilizamos en lo que es nuestras capacitaciones? Justamente que en base a una experiencia, ¿no? Que puede ser el comportamiento, ¿no? Lo que se da. Cuando vemos una experiencia concreta no estamos inventando, no estamos haciendo un supuesto, estamos hablando con propiedad sobre algo que aconteció, ¿no? Entonces, en base a una experiencia, poder reflexionar en conjunto ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Dónde estaba la máquina? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cómo estaba la predisposición del equipo? Y en base a eso lograr el ¿y qué? ¿No? ¿Cómo lo relacionamos esto con otras oportunidades o otras situaciones? Y después de que miramos esto, llegamos a la parte de los compromisos. Y ahora, ¿qué podemos hacer como equipo? ¿Qué puedo hacer yo en lo individual, cada una de las personas, para mejorar? ¿No? Entonces, esto es lo que se busca, lograr este ciclo para en base a eso aprender. ¿Bien? Lo que genera, además de un aprendizaje seguro y eficiente, es la involucración de todos, ¿no? Y que se dé en un ambiente que sume emocionalmente también, ¿no? Entonces, vamos a presentarles ahora brevemente un poquito sobre qué implica esta certificación, qué módulos tiene. Esta vez lo hemos elegido hacerlo online por diferentes razones, más allá de la comodidad que puede generar de no tener que desplazarnos hacia un lugar, poder coincidir con profesionales de otras ciudades, de otros países, creemos que también suma. Entonces, esta capacitación es 100% online. Bien, y ahora le empieza el 20 de abril y va a terminar el 3 de agosto. Le voy a permitir a María José que nos cuente un poquito más sobre los módulos. Bien, gracias Lucía. Bueno, y esta certificación en realidad es, profundizamos en lo que les hemos contado en esta horita, que fue como mucha información. Después les vamos a mandar la grabación para que puedan ahí como seguir ahí reflexionando. Pero básicamente profundizamos en estos 4 pilares que a través de la experiencia nos han demostrado qué es lo que logra sostener la cultura de seguridad dentro de las empresas. Ya hablamos un poquito de la importancia del porqué, más allá de todos los objetivos y beneficios del programa, como dice ahí, adquirir herramientas innovadoras de alto impacto para fortalecer la seguridad en la industria y en las empresas, conocer y aplicar una nueva metodología bastante innovadora, para fortalecer la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores, que es un poquito lo que veníamos hablando, de generar estos equipos autónomos y responsables de autocuidado, empoderar a los líderes de seguridad industrial en su rol, para lograr disminuir de forma relevante los índices de accidentes laborales, mejorar la salud laboral y también como entregar las herramientas que sentimos que necesitan, como contaba Lucía, esto de facilitar estas experiencias de aprendizaje, esta transmisión de contenidos, esta logro del compromiso de una forma lúdica, eficiente, motivadora, y como logrando realmente sostener el compromiso. Los módulos que vamos a ver, el primer módulo está enfocado en la seguridad basada en comportamientos, vamos a profundizar en la metodología, cuáles son las bases de la metodología, qué incluye, cómo llevarla a la práctica, ¿no? Como dice ahí, la metodología, la teoría tricondicional, la tríada de involucramiento, tipos de comportamiento, ahí también vemos comunicación efectiva y asertividad. Vamos a profundizar mucho en estrategias de comunicación para conectar con las personas, esto del feedback constructivo, el refuerzo positivo, principales focos de accidentes, estrategias de apoyo visual, esto que hablamos de las cartelerías, cómo crear estas
estas cartelerías con feedback positivo, con refuerzo positivo. Después, módulo 2, estrategias de seguridad en la empresa. También todo lo que vimos con Carlos, profundizar análisis de contexto, definir objetivos e indicadores, participación y consulta de los trabajadores. Y después, módulo 3 y 4, ya empezamos a profundizar y llevarlo como a la práctica. Vamos a hablar de qué tiene que tener un líder en seguridad, ¿no? Habilidades de liderazgo, eso también, profundizar en cómo liderar equipos, cambio actitudinal y comportamental, conciencia del autocuidado y valor a la vida, cómo empodero a la otra persona para que se cuide y se proteja. Metodologías de mejora continua, también lo que vieron con Seba. Aquí vamos a ver mucha metodología, distintos métodos, el Gemba Walk, para la formación de observadores, qué observar, cómo generar estos equipos de observación, metodología 5S para el orden y limpieza, también como claves de la prevención, esto que contaba Carlos, si hay un pasillo que está todo divino, pero está lleno de cables, y cómo identificar posibles riesgos y accidentes, y cómo mantener los espacios ordenados para prevenir accidentes, que a veces no es la máquina, no es nada, simplemente que el espacio está desordenado. Herramientas para la implementación de auditorías, también cómo implementar auditorías, qué es importante cuidar, cómo generar las hojas de auditoría, que sean realmente eficientes, que no sea una pérdida de tiempo, que realmente darle el valor, ¿no? Matriz de riesgos, creación de listado de buenas prácticas, eso también, cómo generar estos listados de buenas prácticas que hablamos, que es también una de las bases de la metodología. Y también como bonus van a tener material de apoyo visual de refuerzo positivo. Nosotros hemos trabajado en muchas empresas y tenemos mucho material que es llegar a imprimir, ¿no? Con distintas, son campañas de prevención que se las podemos compartir, vas a acceder a ellas y se puede compartir para tu empresa, o si trabajas como con distintas empresas, puedes compartirlas también en las distintas empresas para apoyar tu trabajo finalmente, ¿no? Tu trabajo como líder en seguridad. Y número 5, lo que acabamos de ver con Lucía, la facilitación como herramienta para el cambio. Aquí vamos a agarrar todos los contenidos, todas las estrategias, todas las metodologías que vimos anterior, y lo vamos a llevar a la práctica creando un propio proyecto, que ahora vamos a ver si, de acuerdo a las personas que participen, si va a ser a modo personal, a modo grupal, pero la idea es que, bueno, conocer la herramienta y llevarla a la práctica. Vamos a armar un plan de trabajo, un plan de capacitación, integrando todo lo que vimos, y que tú lo puedas llevar a la práctica, lo que realmente necesitas, e implementarlo en tu trabajo, con las empresas con las que trabajas, generando dinámicas, generando un proyecto con objetivos, construyendo comités de seguridad, y vamos a practicar la facilitación también, o sea, que puedas ponerlo en práctica y nosotros poder darte feedback, qué es importante cuidar, todo. La facilitación es uno de los pilares de Impacta Consultora. Nos dedicamos a la formación de facilitadores, nos encanta facilitar y nos gusta que sea a través del aprendizaje experiencial. No van a ser charlas, en este caso tuvimos como un webinar que fue como más una horita, pero darle un poco de información, pero nuestros talleres en general son muy dinámicos, muy participativos. La idea es construir entre todos el aprendizaje y llevarlo a la práctica. O sea, vemos modelos, herramientas y a la práctica. O sea, no sirve de nada que tengamos la teoría si al otro día no podemos implementarla. Entonces eso es algo que nosotros trabajamos profundamente porque nos encanta y nos gusta que así sea, que se valore y que se lleve a la práctica. Bien, eso van a ser como a grandes rasgos los módulos. Ahora Carlos les va a dejar en el chat un link donde pueden solicitar ahí el programa donde tiene todo esto, para que puedan revisarlo con calma, conocerlo, ver si es para ustedes. Y bueno, quedamos a las órdenes. Ahora Lucía les va a comentar. Sí, gracias, María José. No sé, creo que tenemos gente de diferentes países hoy en el webinar. La idea, así como decía María José, más allá de lo interactivo, van a ser grupos reducidos para que podamos justamente todos los facilitadores ser cercanos a ustedes, conocer si ustedes tienen algún tema que necesiten trabajar, que no sepan cómo llevarlo en práctica, van a tener ese espacio para consultarlo con nosotros, de justamente aprovechar el conocimiento de todas las personas que participen para crear esa estrategia. O sea, va a ser bien
bien práctico en ese sentido, que ustedes puedan volcar en el grupo esas preocupaciones que tengan y las podamos trabajar juntos, dar seguimiento al proyecto que vayan generando, y bueno, esa va a ser la idea. Ahí tienen el link que también se les va a pasar para poder mandarles. En cuanto a costos y en cuanto a, bueno, ya dijimos, va a ser los miércoles a partir del 20 de abril, que creo que esto es después de Semana Santa, así que ya no hay más excusas, ¿no? Para sacarle provecho al 22, a este nuevo año, y bueno, y seguir este camino de construcción de seguridad en nuestros entornos. Va a ser los miércoles, el horario varía dependiendo de dónde estén ustedes. En Uruguay es de 19 a 21 horas, en México es de 5 a 7 de la tarde, pero bueno, y ahí variará una o alguna horita en otro país quizás, pero después se los decimos cuando nos consulten con exactitud. Tenemos la posibilidad de que puedan acceder a alguna beca parcial. ¿tá? El costo del programa son 16.000 pesos mexicanos, en Uruguay son 32.000, y en el resto del mundo, digo por si son de otros países, es el equivalente a $800. ¿tá? Claramente tenemos diferentes medios de pago, que puede ser con tarjeta de crédito, eso puede ser en cuotas, en los países que lo permiten, transferencias bancarias. No queremos que esto sea un impedimento, ¿no? Entonces, cada uno ahí nos puede decir, bueno, necesito pagarlo en tantas cuotas, o quiero aplicar a una beca parcial, entonces ahí van a tener un lugar donde poder llenar una solicitud que va a ser evaluada, y en base a eso les vamos a dar una respuesta. O sea, nosotros realmente queremos que ustedes puedan participar, que se puedan beneficiar de este programa, y bueno, por eso abrimos la cancha para que cada uno pueda compartir su caso particular y demás, y bueno, van a tener un diploma que es una certificación como facilitadores de comportamiento seguro, que está avalado por Marindia Corporation, que nos certifica, ¿no? Avala las certificaciones de Impacta. Y bueno, esa es como nuestra propuesta, que esperamos que les sea de interés. No falta tanto tiempo, así que recomendamos a los interesados de que puedan ir consultándonos, y en la medida que se decidan asegurarse su cupo, porque como les decíamos son cupos limitados, ¿tá? Para poder justamente tener esa cercanía con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, si no, con mucho gusto nos pueden enviar un email, Lucía, o contactarnos. Sí. ¿Puedo agregar algo? Claro. Lo importante nosotros también tenemos una plataforma de aprendizaje donde todas las grabaciones van a quedar grabadas de cada clase, y aparte vamos a armar foros de discusión, vamos a darle seguimientos a un proyecto que ustedes tengan, que elaboren, y que nosotros nos van a ayudar, es un insumo para lograr la certificación, que ustedes pongan en práctica lo aprendido. Entonces, quería agregar eso simplemente, Lucía, y ya les envié por el chat, les envié el link donde si ustedes ahorita nos proporcionan sus datos, vamos a tener una preferencia hacia ustedes, les vamos a dar una bonificación por haber participado y por habernos escuchado. Así es que muchas gracias por su tiempo y su dedicación. No sé, Lucía, si quisieras eso, ahí va, es importante que nos hagan saber si están interesados en conocer más, así nos conectamos con ustedes, que van a tener un descuento por haber participado del webinar, y también en cualquiera de los otros servicios que ofrecemos con respecto a seguridad, ¿no? Lo que es, muchas veces nos contratan para eventos específicos, como por ejemplo lo que vimos de las obras, ¿no? Entonces ustedes quizás ya estén con una política, con un trabajo ya bastante realizado, pero necesiten quizás que apoyemos en un evento puntual, también se puede hacer. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quizás la pueda hacer, porque seguramente sea de interés para los demás. O no sé si María José y Sebastián quieran compartir algo más. No, por mi parte, creo que ya está todo dicho.
Eso, bueno, muchas gracias por su tiempo, por la participación, por conectarse este ratito. Y nada, dejamos las puertas abiertas para que se comuniquen con nosotros por mail, por WhatsApp, los que no tengan en WhatsApp, por el link que les dejó Carlos. Nada, ojalá que puedan Otra sumarse y Otra cosa, conectarse y para seguir la trabajando gente, juntos. perdón María José, para la gente de Uruguay, me olvidé decirlo, podrían, eso lo vemos juntos, eventualmente, dependiendo de la situación de cada uno, acceder a un subsidio de INEFOP. ¿tá? Nosotros somos ECA en INEFOP, entonces eso se puede, lo vemos caso por caso, pero INEFOP normalmente apoya con un subsidio para este tipo de certificaciones. Bien. Bueno, ¿qué les pareció el webinar? ¿Les gustó? ¿Les aportó? Ahí si quieren poner un emoticón o escribir en el chat. Así todos seguimos nuestro día. Eso. ¿Y con qué se quedaron también? ¿Qué fue como lo más nutritivo o el cambio que les generó este aprendizaje que vimos? También para nosotros es importante eso. Muy bueno y claro. Bien, gracias. San Martín está levantando la mano, puedes activar micrófono y te escuchamos. A ver, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Disculpen que en esta máquina no tengo cámara. Pero no, básicamente me encantó dedicar estas horitas a conocerlos, el trabajo que realizan y todo el acompañamiento. También el haber participado es como ya aporta el aprendizaje en el sentido de, bueno, de focalizarnos en los comportamientos, en cómo llegar a trabajar con las personas desde la experiencia, desde el aprendizaje experiencial, para poder realizar los cambios desde el origen de la organización. Nosotros acá en la empresa en la que trabajo tenemos una técnica prevencionista, hacemos capacitaciones, informamos, pero a veces me genera la sensación de como que no llegamos a conectar a las personas desde las emociones, desde el convencimiento real de que, bueno, que hay que generar una conciencia en determinadas metodologías de trabajo, sea para seguridad u otras. Y bueno, y esto es como un ratito de reflexión y de decir, bueno, qué bueno que está poder empezar a abrir puertas a este mundo, digamos, a este nuevo enfoque, que incluso es un enfoque muy positivo y enriquecedor tanto para las personas como para la organización. Entonces, bueno, es como que se va a generar una cultura desde el aprendizaje, desde lo positivo, desde el valorar, y eso te invita a participar desde el cambio. Entonces, bueno, quería comentárselos porque me parecía algo súper valioso el haber participado y bueno, y lo que en lo personal me deja desde el rol y para la empresa en que la estoy trabajando actualmente. Muchas gracias. Gracias Alejandra, gracias a ti. Muchas gracias. Bien, Gracias. buenísimo. No sé si alguien más quiere compartir algo. Bueno, fue un placer coincidir con ustedes. Claramente estamos en un momento en que la virtualidad, ¿no? Hay veces que estos momentos de interacción, que como va a ser el programa, que es muy interactivo, nos permite reforzar creencias, quizás cambiar otras, pero bueno, es junto con ustedes que se va a lograr el aprendizaje. Un placer, muchas gracias. Lucía, bueno, nomás quería invitarles al próximo webinar que voy a estar dando el 5 de abril, que tiene que ver con la gestión de residuos y la simbiosis industrial. Así es que si les interesa esta temática, ahí los invito a que se inscriban también al webinar. Y después vamos a seguir teniendo también sesiones como esta de la temática de seguridad. Así es que muchas gracias por su participación y esperemos verlos en la certificación del facilitador para crecer juntos, ¿no? Básicamente. Gracias, hasta luego, que tengan linda tarde. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Todas. Chao.